Faltan 7 meses para las elecciones en Alemania y cuando todo parecía indicar que la canciller Angela Merkel iba a poder reelegir sin problemas, el socialdemócrata Martin Schulz, recién asumido en su partido, empieza a liderar los sondeos. Vemos un informe. Aunque aún faltan 7 largos meses para las elecciones federales en Alemania, de las que emergería el nuevo canciller de ese país, los movimientos de las últimas semanas en el tablero político están generando enormes expectativas tanto a nivel doméstico como internacional. Una expectativa que se entiende por el peso específico de Alemania en el entramado de la Unión Europea y como potencia económica global. Cuando todo parecía encaminado a que la actual canciller Angela Merkel, en el poder desde hace 11 años, revalidara su cargo, hizo su entrada en escena el socialdemócrata Martin Schulz, quien podría discutir esa posibilidad. Schulz, hasta enero de este año presidente del Parlamento Europeo, se convirtió en el candidato del Partido Socialdemócrata Alemán, luego de que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, declinara esa posibilidad y recomendara su postulación. El Partido Socialdemócrata es parte de la coalición de gobierno encabezada por el Partido Demócrata Cristiano de Merkel. Gobiernan el país desde hace 2 periodos, en una alianza que se conoce en Alemania como Gran Coalición, un formato que permite a agrupaciones políticas con ideologías distintas asociarse para llevar adelante el gobierno federal. La democracia cristiana de Merkel está asociada a su vez a la Unión Social Cristiana de Baviera y ambos partidos planean competir unidos contra el Partido Socialdemócrata en los comicios de septiembre. Wer kann uns führen, wenn es diese weltpolitischen Herausforderungen geht, die europäische Herausforderung? Wer hat außenpolitisch das Gewicht, unsere Interessen der Bundesrepublik Deutschland einzubringen in der weltweiten Entwicklung? Liebe Freunde, als jemand, der auch streitet und immer wieder streiten wird, sage ich euch, ich kenne niemand außer Angela Merkel, der Deutschland in diese Frage führen kann. Apenas se anunció la candidatura de Schulz, de 61 años, la socialdemocracia se puso por primera vez al frente de las encuestas de intención de voto en más de una década. Y aunque la atracción inicial generada por este experimentado político alemán en el electorado disminuyó un poco tras 2 semanas, aún podría ser un rival de gran peso para Merkel. Los alemanes aprueban en general el trabajo de Merkel, pero la canciller exhibe el desgaste de 3 periodos en el cargo y recibió numerosas críticas por su política de abrir las fronteras a los refugiados. El rechazo a estas políticas alentó el crecimiento de partidos de derecha nacionalista y euroescépticas como alternativa para Alemania, pero también de movimientos islamófobos y antiinmigrantes de extrema derecha como Pegida. Por eso Schulz, que se ubica a su vez en el ala derecha del Partido Socialdemócrata Alemán, parece encarar los rasgos políticos apropiados para beneficiarse de esta situación. Du hast gesagt, wir sind ins Bett gegangen und mit dem Brexit aufgewacht. Wir sind ins Bett gegangen und mit Trump aufgewacht. Ja, am 23. September gehen wir auch ins Bett und wir wachen auf mit dem Wahlsieg der SPD. Vielen Dank. El candidato socialdemócrata, quien ingresó al partido a los 19 años, no terminó la escuela secundaria, quiso dedicarse al fútbol profesional y trabajó como vendedor de libros. Busca, en base a esa biografía y una amplia experiencia política, reconectar a la socialdemocracia con la clase trabajadora y los alemanes de a pie. El sorprendente ascenso de Schulz y su enfoque político encendieron la alarma entre los demócratas cristianos. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, lo acusó de ser un Trump alemán. El diario de izquierda, Süddeutsche Zeitung, eligió en cambio definirlo como un populista políticamente correcto. Los próximos meses dirán si Schulz puede ser quien ponga fin a la larga era Merkel, tanto en Alemania como en la Unión Europea. Le voy a pedir a José Nathanson que me ayude a entender un poquito, porque lo que uno imaginaba, en todo caso, era que en el caso de Angela Merkel, se podía venir por el lado de más derecha.
Es decir, si lo que se le está cuestionando tenía que ver con la apertura a los refugiados y demás, y se la está cuestionando por ser demasiado abierta en esos temas, es raro que en el medio de todo esto, quien le vaya a ganar sea más bien por izquierda. Sí, hay, a ver, por un lado hay un ascenso de la extrema derecha alemana, ¿no? El partido Alternativa por Alemania, que sigue siendo, de todos modos, minoritario, claramente minoritario. Ahora, lo que estamos viendo es una izquierda que recupera su lugar de izquierda, que eso me parece lo interesante. Porque uno podría decir, bueno, la crisis de la socialdemocracia en Europa, venimos hablando de este programa hace bastante. Uno puede decir, desde un punto de vista político, está expresada en el hecho de que algunos líderes socialdemócratas europeos hicieron suyos los programas liberales, ¿no? Caso Rodríguez Zapatero, caso Tony Blair y caso Schröder, líder del SPD, canciller alemán durante muchos años con su Agenda 2010. Se llamaba, fue el giro liberal del Partido Socialdemócrata Alemán. Uno puede decir también, la crisis de la socialdemocracia respondía a que el sujeto de la socialdemocracia, de un punto de vista sociológico, no existe más, que la clase trabajadora organizada. Está en declive. Cada vez hay menos trabajadores industriales organizados en sindicatos fuertes en Alemania y en el resto de Europa. Ahora, lo que estamos viendo es que hay, y esto por ahí trata de intentar una respuesta a la pregunta, es que hay una necesidad de la sociedad que ya es diferente a la que era la sociedad dividida entre un partido centroderechista y un partido centroizquierdista, digamos, de encontrarle una salida a este estancamiento de Europa, digamos, a este desencanto con Europa. Bueno, digamos, ¿no? aunque cambió, la clase trabajadora existe igual. Sí, digamos, claro, yo digo, yo no lo llamaría ni clase ni trabajadora, pero bueno, sectores populares o sectores... ahora, esa salida puede ser por derecha, como vemos que hay en algunos casos, incluso en Alemania, donde hay un ascenso, puede ser por izquierda también, el ascenso de Podemos, el ascenso de Syriza, el gobierno de Portugal, del cual se habla relativamente poco. Me parece que son ejemplos de cómo, frente al consenso centrista europeo, puede haber una sociedad que busca o una salida o por izquierda o por derecha. La novedad, que es lo que vos marcabas, Cintia, es que parecía que en Alemania iban a ir por derecha y parece que pueden ir por izquierda. Sí, yo no puedo dejar de pensar también, Raúl, que en lo que tiene que ver con las propias figuras de los políticos, porque lo que había era una crisis de liderazgo importante y de pronto emerge este hombre que solo ya con una cuestión más simpática, por decirlo así, tiene cierta cosa carismática de la que venían careciendo muchos dentro de la clase política, ¿no? Y desafiando nada menos que yo diría, la principal figura como líder de Europa. De Europa, claro. La Merkel me parece que el valor que tiene fundamentalmente es ese, digamos, y eso es lo sorprendente de esta situación. De todas formas, yo no estaría tan convencido como ustedes de calificar lo que es izquierda. Que es por izquierda la alternativa que se presenta, ¿no? Porque la historia de Martin Schulz no califica demasiado para ponerlo a la izquierda, mucho menos la de la socialdemocracia europea, esta socialdemocracia... ¿A la izquierda de Merkel tampoco? Bueno, ese es el tema, si está o no está a la izquierda de Merkel. A Merkel lo que se le está cuestionando, en definitiva, me parece que se le está pasando factura por el fracaso de la salida de la crisis de la Unión Europea, ¿no? Justamente por ese liderazgo regional que tiene, que va más allá de Alemania. Schulz es alguien que me parece que todavía no mostró todas las cartas. Digamos, es un caso raro para estos tiempos, en otros tiempos quizás hubiera sido más natural, de aquel dirigente que se va armando a través de pasos muy cortitos. Paso a paso. Claro, ese tema del librero que llega de repente a candidato, no tan de repente, sino que pasó por varias estaciones previas para llegar hasta este momento y está, creo, todavía es un gran interrogante cuál va a ser el planteo y cuáles van a ser las diferencias sobre las que va a elegir Alemania a su próximo canciller, pero además a uno de los referentes centrales de la política europea de los próximos años. Jorge Elías. Señora, de hecho hay elecciones este mes y hay elecciones también en mayo, elecciones regionales que pueden marcar el curso de lo que es Alemania. Hay un tema en el que sí, y Schulz se ha metido y mucho, son los salarios. Este es un tema. El otro tema es el empleo, es el pleno empleo en Alemania que hoy no lo tienen. Son los temas sin sindicatos. Y este es un poco lo que decía José de la Agenda 2010. La Agenda 2010 todavía contemplaba la existencia de sindicatos. Hoy 1 de cada 4 trabajadores en el mundo tiene un empleo, es decir, un empleo remunerado y está representado por su sindicato. Y hay otro dato que me parece interesante. Brexit y Trump no hicieron caer los mercados como se pensaba. Y esto también puede dar lugar a la posibilidad de que gane alguien que no sea Merkel en Alemania y que no se derrumben los mercados, es decir, que no caiga la economía. ¿Alianzas posibles? Innumerables de aquí a septiembre. Falta mucho. De hecho, hay una que es rojo, rojo, verde.
cómo sería rojo socialdemócrata, rojo excomunistas o postcomunistas y verde los ecologistas. Es difícil que se haga, pero es una posibilidad. En Alemania hablamos de coaliciones de partidos, sí. De hecho Merkel está gobernando por una coalición y es muy posible que esos partidos se agrupen, así como partidos regionales. Natalia, ¿lo entrevistaste a Schulz? Sí, lo entrevisté a Schulz. También conozco a Merkel de hace años, desde hace unos años, un viaje a Alemania. Y yendo a lo que planteaba Raúl hace un rato, es de izquierda. Pero es una izquierda donde, por ejemplo, en el Parlamento Europeo fue muy crítico de la política económica hiperintervencionista de los últimos años en la Argentina. Fue uno de los hombres que estaba en el Parlamento detrás de los castigos que sufrió la Argentina con el tema, por ejemplo, del biodiesel, cuando se expropió se le expropió YPF a Repsol y demás. Es una izquierda también europea, no es una izquierda como Podemos en España, está más cerca del PSOE español y demás que o de una izquierda francesa. Ahora bien, es carismático, es apasionado y creo que, digamos, lo importante también del triunfo de él o de Merkel es cómo Alemania va a enfrentar, con sea quien gobierne, la era Trump, que también tiene frentes en lo internacional, que tiene frentes en lo comercial. Digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón, las potencias perdedoras, han dejado el liderazgo y la propia seguridad en manos de los Estados Unidos. Creo que esto va a jugar mucho también en lo que es la política exterior de sea Merkel o Schulz. ¿Son diferentes? Yo creo que no tanto en ese plano. Y también van a ser uno o el otro el hombre que determine si se puede o no salvar. ¿El hombre o la mujer? Sí, claro, el hombre o la mujer, uno o el otro, van a ser ellos los que determinen también el curso de una Unión Europea. ¿Qué ocurre si en Francia gana Marine Le Pen? Claro. Digamos, se juegan varias cuestiones, no solo internas a la política en Alemania, sino en Estados Unidos y Europa misma. Nos vamos al corte, pero Raúl, te prometo que la próxima, cuando hablemos de Schulz, vas a tener más espacio. No, por favor.